paso a nuestro amado hermano pastor Eduardo. ¿Sí? Mientras voy leyendo, en el boletín tenemos el pasaje. Estamos tratando estos domingos una serie de mensajes sobre las parábolas del Señor Jesús, y hoy nos toca la parábola de los talentos. Está, veis, en Mateo 25, lo leo desde el versículo 14. Aquí le llama, en mi versión, la parábola de las monedas. ¿Qué versión es? La versión del 2015. Leo Mateo 25 desde el 14 al 30. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que, al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5.000 monedas se fue, negoció con ellas y ganó otras 5.000 monedas. De la misma manera, el que había recibido 2.000 ganó también otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5.000 monedas, trajo las otras 5.000 monedas y dijo: Señor, me entregaste 5.000 monedas, he aquí he ganado otras 5.000. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Cuando se presentó el que había recibido 2.000 monedas, dijo: Señor, me entregaste 2.000 monedas, he aquí he ganado otras 2.000. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1.000 monedas, dijo: Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tus 1.000 monedas en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Por tanto, quítenle las 1.000 monedas y denlas al que tiene 10.000 monedas. Porque a todo el que tiene le será dado, y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene les será quitado. Al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. Pues damos paso a Eduardo. Y si me permitís, hacemos otra oración. Sí. Señor, te damos gracias por esta mañana, por Eduardo, porque trae tu palabra, Señor, para alimentarnos, para despertarnos, Señor, de nuestro letargo y para acercarnos a ti. Haz que te conozcamos un poco mejor y toca a cada uno de nosotros, que no salgamos igual que hemos entrado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Y también vamos en nuestro corazón seguir orando por nuestro pastor que está predicando en Cunit esta mañana. Y entonces tengo el privilegio de estar con vosotros estudiando otra parábola. Hace unos días estuvimos mirando los primeros versículos de este capítulo 25, hablando de las 10 vírgenes, y entonces ahora seguimos con el segundo. Hace más de un siglo, Lord Baden-Powell empezó un movimiento juvenil que se llama Boy Scouts. Y ellos tienen además de una promesa, tienen un lema que simplemente dice: estate preparado, o en otra manera de decirlo, siempre listo, siempre listo. Y realmente lo que el Señor está enseñando en esas dos parábolas es eso, siempre listo.
Para los Boy Scouts es estar siempre listo, tanto mental como corporalmente, para ayudar en cualquier situación, para cumplir nuestro deber. Pero entonces vamos a aplicarlo a nosotros. Siempre listo. Lo que hemos estado mirando en el primer parábola sobre las vírgenes, el Señor estaba enseñando, estate personalmente preparado para la segunda venida de Cristo. Es porque las dos parábolas están hablando precisamente, contestando la pregunta que sale en el capítulo 23, de cuándo, Señor, vas a volver. Entonces el Señor está diciendo siempre listo, estate preparado. Entonces en el primero, estate preparado personalmente para mi regreso. Entonces el reto para nosotros es no que estén preparados los demás, o mi familia, o lo que sea. Yo personalmente que esté preparado para su venida. Ahora, esta segunda parábola está hablando de otra cosa. Siempre listo, porque hay responsabilidades para cumplir y hay premios. Somos mayordomos, no propietarios de lo que tenemos. Somos mayordomos. Y por lo tanto encontramos esas dos énfasis. Siempre listo para la llegada del Salvador, que puede venir en cualquier momento. Y también siempre listo para rendir cuentas a tu Señor. No solamente regresa tu Salvador, sino tienes que dar cuentas a tu Señor. Y esto es lo que iremos viendo. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, será interesante. Versículo 14. Lo que el Señor está diciendo aquí, está explicando cómo un hombre va lejos. Y obviamente la aplicación es el Señor Jesucristo va lejos. Es un aviso. Un aviso. Nuestro Salvador ya lo había dado este aviso varias veces antes. Me marcho. También 3 veces había explicado que iban a morir en la cruz. O sea, estaba avisando, pero tantas veces los testigos pensaban, ¿está hablando en una forma figurada? Pero el Señor estaba explicando de una forma muy clara, voy a morir y va a ser una muerte violenta. No obstante, resucitaré. Pero también dijo, me voy lejos. Esto es lo que encontramos, versículo 14, un aviso. Y lo que encontramos al final del versículo 15, aunque sea en parábola, está diciendo que este aviso ha sido cumplido. Porque dice, y luego se fue lejos. Quisiera mencionar una cosa que me parece que muchos creyentes han entendido mal. En cuanto a la ascensión del Señor Jesucristo. Cuando Cristo murió, ¿a dónde se fue? Algunos han dicho, pues lo bajaron de la cruz y lo llevaron al sepulcro. Y como en alguno de los himnos dice, allí estaba esperando 3 días para poder resucitarse. Otros han dicho que ha ido a otros sitios y tal y cual. Pero un momento, ¿dónde estaba Jesús cuando murió? Pues estaba donde había dicho que estaría. Que dijo a lo que llamamos el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde se fue Jesús al morir? Pues al paraíso, al cielo. Paraíso era una palabra persa que significa jardín. Es el jardín alrededor del palacio. No es el palacio, es el jardín donde anda el rey. Y por lo tanto, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tantas veces en funerales evangélicos hemos
citado la Escritura, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Con Cristo, personalmente, en el paraíso, digamos, en el jardín donde anda el Rey, esperando la segunda venida de nuestro Salvador. Ahora, algunos podrían decir, pero un momento, en el día de la resurrección, Juan capítulo 20, encontramos que María estaba delante de la tumba llorando, pensando que habían robado el cuerpo de Jesús, y entonces vio una figura que entendió que era el jardinero, y entonces dijo, mostrando su profundo amor, dime dónde lo has llevado y yo lo llevaré. Era una imposibilidad, pero muestra su cariño, que ella quería llevarlo. Entonces Jesús menciona su nombre, ella enseguida se da cuenta que es su Salvador que bebía. Y entonces ella le agarró y Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no ha ascendido mi Padre. Pero un momento, no acaba de decir que al morir ascendió. Quizás tenemos que entender la palabra no me toques, porque aquella misma noche dijo a los discípulos, cuando se presentó vivo delante de ellos en aquel aposento alto, mírame, tócame, porque no soy espíritu. Entonces, ¿cómo es que dijo a María, no me toques? Y una semana más tarde dijo a Tomás, pon aquí tu dedo en las llagas. Es obvio que lo que el Señor está diciendo aquí, María, no me tienes que agarrar así. Todavía no he subido al cielo, todavía no he ascendido. Ya tendrás más ocasiones en estos próximos días de ir viéndome. Todavía la ascensión está en el futuro para el Señor Jesucristo. Y María tendría muchas más oportunidades de volver al Señor. Por lo tanto, no tenía que agarrarse, aferrarse a Él sin soltarle. Podemos imaginar la escena como el amor de esta mujer. Pero la ascensión era muy importante para los discípulos. Después de aquellos 40 días en que el Señor se presentó vivo, en tantas maneras que no quedaba ninguna duda, entonces el Señor los llevó aparte y ascendió delante de ellos, y una nube cubrió su vista, cumpliendo la referencia en Daniel. Pero ¿por qué el Señor hizo así? Es lógico que durante aquellos 40 días el Señor desapareció de su vista momentáneamente. Entonces ya estaban acostumbrándose que el domingo próximo o en cualquier otro momento el Señor se va a presentar delante de ellos, volverá a verle. Pero ahora el Señor tenía que demostrarles, no debéis esperar que me vais a ver el domingo próximo. Me marcho, tal como dice en la parábola, me marcho lejos. Y cuando los discípulos vienen al Señor subir y la nube le cubre la vista a ellos, y dos hombres que están al lado suyo diciendo, este mismo Jesús a quien has visto ir al cielo, así volverá. Entonces ya empiezan a comprender muchas cosas. Es por esta razón que después de que lo habían visto marchar, pudieron volver a su lugar de fracaso, que era Jerusalén. Pudieron volver a Jerusalén con gran gozo, porque ya están entendiendo cada vez un poco más quién era aquella persona con quien habían compartido su vida durante aquellos años. Explico todo eso porque nos dice en la parábola que este hombre se marchó, había el aviso, como el Señor avisó a los discípulos, pero entonces dice que se fue lejos. Entonces, como podéis ver en el boletín, y veo que muchos estáis utilizando este espacio para ir apuntando cosas, apuntando preguntas, os animo a seguir haciéndolo. La comisión
¿Qué tienen que hacer estos hombres? Pues aquí no lo dice verbalmente. Tenemos que indagar, tenemos que imaginar qué es lo que ocurre. También el Señor en Lucas capítulo 19 menciona una porción paralela. Entonces la instrucción, negociad entre tanto que vengo. En otras palabras, aquellos siervos no iban a estar allí perezosos, tenían trabajo. Lo mismo que nosotros, como hemos estado cantando. Hay un mundo que necesita oír palabra de paz y de esperanza. ¿Y quién nos va a llevar esta paz y esta esperanza? ¿Quién va a llevar palabra de esperanza a Vilanova? En tu lugar de trabajo. Tú y yo, en tu hogar, tenemos trabajo. Eso es lo que el Señor dijo en Mateo 28, la gran comisión: id al mundo entero y predicad el Evangelio, tal como Rosa nos ha recordado en la oración, nos ha enviado a nuestras casas y a todas partes. Pero esta instrucción de ir al mundo y comunicar el Evangelio, 7, Mateo capítulo 28, 19, viene después del versículo 17 de Mateo 28, donde dice: y cuanto le vieron, le adoraron. Esto es de tanta importancia. Después de haberle adorado, podían ir con un mensaje. Podían ir con un mensaje de esperanza. Lo mismo que nosotros. Uno de los motivos por que nos reunimos los domingos por la mañana es para que juntamente, como familia, podemos ir adorando al Señor, para que luego podamos salir con un mensaje. Si no hay adoración, ¿qué mensaje vas a comunicar? ¿Qué mensaje podemos comunicar si no hemos adorado? Ahora, si hemos adorado de verdad, entonces sí, hay un mensaje de esperanza que podemos ir comunicando. Bien, seguimos con la parábola, porque entonces dice que este hombre entregó sus bienes. Y propongo que era un acto valiente, un acto arriesgado. Hay un momento en la ceremonia de la coronación británica cuando le entregan al nuevo rey o reina un ejemplar de la Biblia. Y entonces dice: es el más valioso tesoro que tenga este mundo. El más valioso. El Señor te ha entregado a ti y a mí este regalo más valioso, el tesoro más valioso en el mundo, el Evangelio, para compartir. Pero notamos, habrá poder en nuestro testimonio si realmente hemos adorado primero. Entonces, en un sentido era un acto valiente, arriesgado, de entregar sus bienes. Pero encontramos en el versículo 15 un principio de vital importancia, porque dice que entregó sus bienes conforme a la capacidad de cada uno. Conforme a la capacidad de cada uno. Encontramos, aquí los tenemos allí, me parece esa foto original, que encontramos que va a entregar estos talentos, estas monedas, 5 y luego también 2 y 1. El que recibe 5 no dice: ay, qué bueno que soy yo. El que recibe 2 no dice: soy menos importante. Y el que recibe 1, pues ya hablaremos de él. La cuestión es conforme a la capacidad de cada uno. Y voy a mencionar casi como conclusión
que quizás Dios nos está llamando a identificar las habilidades, los dones, los recursos que Dios nos ha dado a cada uno para glorificar a Dios y beneficiar a los demás. La cuestión es, conforme a la capacidad de cada uno. Entonces, saltamos al tercer punto, el regreso. Primero, dos notas muy importantes. La total certeza de su regreso. El Señor vuelve. El Señor regresa. No te equivoques al respecto. A veces podemos ir casi olvidando la enseñanza bíblica de la segunda venida de Cristo. Gozamos tanto de su primera venida y tenemos motivos cada año de ir recordándolo con alegría en Navidad. Podemos dar gracias al Señor por la venida del Espíritu Santo, que también tenemos otra fecha del año de ir recordando Pentecostés. No tenemos fecha para ir recordando la segunda venida de Cristo porque todavía no ha venido. Pero entonces es una cosa que tenemos que ir recordando todos los días. Dice, después de muchos días. ¿Por qué después de muchos días? ¿Por qué tanta tardanza? Hace más de 2000 años. ¿Por qué tanta tardanza? Cuando Pedro escribió su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, da una respuesta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Quisiera subrayar esta palabra, paciente para con nosotros. Y Pedro está escribiendo a personas que profesaban ser creyentes. Entonces el Señor tarda su regreso porque es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, hay un propósito porque el Señor está tardando. El Señor está tardando debido a tu situación delante del Señor, a mi situación delante del Señor, queriendo que lleguemos a estar más cerca de Él. Pues no solamente ha repartido dinero, sino también tenemos el tercer cuadro, el arreglo de las cuentas. El Señor regresa y entonces llama a los 3 siervos para el arreglo. Y quizás tenemos que volver a recordar lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 14, versículo 10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los creyentes. No es el tribunal, no es el trono para condenarnos, pero sí es en relación con premios para el Señor puede revisar lo que hemos hecho. Todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Y temo que muchos se olvidan de este hecho, de que un día estaremos delante del Señor, porque habrá el arreglo de las cuentas. Y voy a sugerir que este olvido es sumamente peligroso. Si no te gusta la palabra peligroso, entonces este olvido es sumamente delicado o arriesgado. Si no te gusta la palabra arriesgado, permíteme decirlo, que temo que muchos se olvidan de este hecho, de que habrá un arreglo de cuentas, y este olvido es sumamente temerario. Sumamente temerario. ¿Qué pasa? Notamos el criterio de la inspección. O sea, el Señor llama a los 3, como un ejemplo, el arreglo entre miles y miles de creyentes, y el Señor muestra el criterio de su inspección, muestra el criterio del juicio.
Y hay dos principios de medida. Y obviamente tiene importancia porque el Señor lo menciona dos veces. ¿Qué es lo que dice? Ser bueno. A cada uno de los que habían trabajado dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo. O sea, el primer criterio de esta inspección es ser bueno. La bondad es muy importante para los teólogos porque habla de un atributo comunicable de Dios. En otras palabras, nosotros podemos imitar algo del carácter de Dios, ser bueno. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice, antes bien, sed benignos, unos con otros, está hablando a creyentes en una iglesia. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ser bueno, compartir este atributo comunicable de Dios, sed bueno. Pero no solamente eso, que Él ha visto en estos primeros dos siervos, ser bueno y ser fiel. La fidelidad es también un atributo comunicable de Dios. Así podemos no solamente imitar el carácter de Dios, sino también imitar la actuación de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El Señor, animando a una iglesia, dice, no temas en nada lo que vas a sufrir, persecución. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. En otras palabras, tendréis dificultades durante un periodo limitado y controlado. Y entonces sigue diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando el Señor está examinando estos siervos, no habla nada de éxito que han tenido, o notoriedad, o fama, o logros, no dice nada de eso, sino más bien está hablando de servicio. Y la tasación de este servicio se valora, se ha hecho en un contexto de bondad y fidelidad. Se examina, se valora si lo que ha hecho, lo ha hecho en un contexto de bondad y fidelidad. Permíteme aplicar esto a nosotros. En nuestro servicio somos amables, cordiales, cariñosos, inofensivos, pacíficos. En nuestro servicio, sea lo que sea, estamos sembrando paz o sembrando todo lo contrario. En nuestro servicio somos fieles, leales, fervientes, entusiastas, constantes, verdaderos, fidedignos. Pueden confiar en nuestra palabra. Aquí tenemos los dos aspectos entonces. Sé fiel, sé bueno. Pero lo siento, llegamos al último lugar, al último siervo. El aviso del juicio. Los versículos 24 al 30. El siervo negligente es rechazado. Él ofrece una serie de excusas por descuidar de su deber, de intentar justificar su pereza, pero es rechazado.
El otro día estaba meditando en Proverbios y me impactó. Capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación al Eterno. En otra traducción lo pone así. El sacrificio o el servicio del malvado es aborrecible, insultante y ofensivo en gran manera a Dios. Si estamos ofreciendo nuestro servicio al Señor con manos no limpias, donde nuestro servicio puede ser tomado por Él como insultante y ofensivo en gran manera. Aquel versículo en Proverbios sigue diciendo, más la oración de los rectos es su delicia. O sea, el Señor está contento, le encanta oír nuestras oraciones. Por esta razón, el culto de oración los viernes es de tanta importancia, porque la oración de los suyos es su delicia. Vamos a concluir. 2 cosas. El Rey está en el trono. Qué bueno ha sido ir cantando esto. Nuestro Dios reina hoy. No simplemente ayer o en siglos pasados, sino nuestro Dios reina hoy. Disfrútalo, disfrútalo en toda circunstancia. Las circunstancias buenas, las circunstancias malas. Estaba leyendo el otro día cómo Moisés subió al monte en Sinaí, cómo el monte estaba cubierto con humo y oscuridad. Y Dios estaba en la oscuridad. Quizás estás pasando por un periodo de oscuridad. Dios está allí también. Dios está también. El Rey está en su trono. Y el Rey nos ha dado una tarea según la capacidad que Él nos da. No tenemos que tener miedo, como decía el tercero, porque no tenemos que tener miedo en nuestro servicio. El miedo al fracaso nos impide actuar. Pero Dios nos llama a confiar en Él y a superar nuestros miedos para hacer su voluntad. Servirle de todo corazón por amor y gratitud al Señor, por lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho por ti. Y por lo tanto, llega este punto que había mencionado al principio. Dios nos llama, Dios te llama a identificar las habilidades, los dones y recursos que Dios te ha dado para glorificar a Dios y beneficiar a los demás, para cumplir nuestra parte personal en la gran comisión. Por lo tanto, pregunto, ¿deseas recibir su aprobación pública? Pues mirad lo que el Señor dice delante de todos, versículo 21. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 23, al siguiente. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Exactamente lo mismo para los dos. El que había ganado mucho, el que había ganado menos. Exactamente para los dos. Él sabe cómo hemos actuado y nos clasifica como buen siervo. Sabe que sobre poco hemos intentado ser fiel y por igual nos invita a entrar en su gozo. Entonces vuelvo a hacer la pregunta que habíamos hecho al principio de los Boy Scouts. Siempre listo. Siempre listo. ¿Estás preparado para el regreso de tu Rey? ¿Estás viviendo la realidad de que puede volver en cualquier momento y que quiere que estemos preparados para recibirle? ¿Estás preparado para el regreso del Rey, para su investigación, para su inspección, su escrutinio de tu vida, de tu servicio? Para el reparto del reconocimiento suyo, siempre listo,
¿Estamos sirviendo con profundo amor y gratitud? Este es el reto. 2, sí. 1, no. Ayúdanos, Señor, a estar siempre listo. Si queréis seguir investigando más sobre este tema, la Biblia podemos seguir leyéndola. Este mismo capítulo continúa hablando del juicio a las naciones más adelante y a veces tenemos dudas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para entrar al cielo? ¿O qué trabajos o qué talentos? Sigue investigando porque el siguiente texto que sigue a continuación de este te da un poco de respuestas, ¿no? De que a veces no son tanto cosas muy grandes que hagamos para el Señor, sino más bien espirituales y de corazón y valiosas.